Muy bien, hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Me da gusto saludarles. Habíamos tenido algunos contratiempos para subir esta clase, sin embargo, ya podemos estar aquí grabando y compartiendo esta clase. Miren, la sesión del día de hoy es referente a la siguiente materia que está, eh, aquí está, que está ofertada en nuestro libro de texto, que sería líder y su trabajo de equipo, o el líder y su equipo de trabajo, perdón. Esta sesión, hermanos, decidí adelantar un poquito porque en la materia número 2, que aún no terminamos algunos temas, están algunos temas importantes como el organigrama o cómo está organizada las asambleas de Dios, nuestra organización, valga la redundancia, cómo tenemos las estructuras, cómo funcionan, cómo está geográficamente dividido, todo esto que quiero tomar con ustedes presencialmente, o más bien dicho, cuando ustedes estén conectados, ¿verdad? No presencial, porque estamos en Zoom. Cuando ustedes estén conectados, pues quiero tomar este tiempo para, que si hay algunas dudas o respuestas que yo tenga que darles, pues se pueda dar así, de esta manera en la sesión que tenemos el día de hoy, adelantando un tema, el líder y su equipo de trabajo, pues nos va a ayudar a avanzar y al mismo tiempo a que terminemos la materia número 2 este viernes próximo, que sería 15, 16, 17, 18, 19, el 19, ¿verdad? Viernes 19, no, eh, 16, 17, 18, viernes 18 si no me equivoco. Bueno, este próximo viernes, semanas, estaríamos conectados. Yo voy a estar igual fuera de la ciudad, pero voy a estar conectándome con ustedes desde aquel punto en donde yo esté. Voy a conectarme para tener y terminar la materia número 2. Por eso vamos a avanzar hoy con la materia número 3. También voy a subirles, porque la tengo grabada, la sesión de hace 2 semanas. También se las voy a subir al grupo, hermanos, para que ustedes la tengan ahí. Miren, algo que platicaba con el hermano Jorge Guerrero es lo siguiente. Hemos visto, hermanos, que algunos de ustedes no se pueden conectar a la clase a las meras 6 de la tarde. Incluso yo recibo mensajes de ustedes, hermano, todavía no me puedo conectar, voy en camino, estoy batallando con el internet. Entonces se nos ha hecho pensar que ha complicado un poquito para ustedes conectarse a las 6 de la tarde, hermano, los viernes o los jueves, en el caso de los hermanos que están en el curso para maestros. Entonces, miren, realmente la materia, el material o la clase en sí, a veces amerita las 3 horas de clase, a veces no, porque no son temas tan largos. Entonces nosotros lo que decidimos, el hermano Jorge y yo, para ya cerrar las materias finales en las que estamos, es que vamos a impartirles la materia según los temas. Es decir, si nos tardamos 2 horas conectados, pero cubrimos todos los temas que tenemos que tratar, pues cumplimos con la clase. Y si no, pues cuando los grabemos, por ejemplo, tengamos el tiempo suficiente para cada tema o para los temas que vayamos a tratar y no tanto las 3 horas de clase. No sé si me explico. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque, por ejemplo, algunos de ustedes se conectan hasta las 7 de la tarde. Entonces ya avanzamos un poquito. Sin embargo, pues el tema o los temas a tratar no nos dan las 3 horas de tiempo. A veces sí, pero a veces no. Entonces, para ya cerrar, hermanos, con los cursos, esta es nuestra propuesta, o al menos la propuesta de un servidor, que voy a tratar los temas y a lo mejor el tema lo voy a tratar en 2 horas. Y si en esas 2 horas vimos los temas completos, pues terminamos nuestra clase, ¿verdad? No es necesario tomarnos las 3 horas clase. Pero si la sesión o el material que se tiene que dar en ese viernes amerita las 3 horas clase, pues vamos a dar las 3 horas clase. Entonces, vamos a dar esa flexibilidad, hermano, para ustedes y para un servidor, pero lo importante es cubrir las horas clase. Muy bien, entonces, sin más que decir, voy a iniciar con la clase, hermanos. Eh, Tengo algunos videos que obviamente voy a compartir que están en YouTube. Ya saben, ¿verdad? Si hay algún comercial, no es mi culpa, hermano, lo de los comerciales, es que simplemente pues lo estamos transmitiendo desde YouTube y voy a tratar de que se esté proyectando en su pantalla. Ahorita yo no tengo la oportunidad de preguntarle que si se está proyectando en la pantalla o no, pero voy a tratar de cerciorarme que así sea. Muy bien, iniciamos. Señor, gracias por esta lección. Bendícenos, ayúdanos a aprender más de ti.
a servirte de una manera mejor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el líder y su equipo de trabajo. Primero necesitamos armar el equipo de colaboradores. Él mismo constituyó estos Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Él mismo, esto es Jesús, es el que llama al ministerio, hermanos. Constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Muy bien. En el caso de los apóstoles, hermanos, nosotros lo tenemos en la actualidad como los misioneros. Apóstol significa enviado. Entonces, en la actualidad serían el equivalente a los misioneros, pero la pregunta es, ¿en la actualidad todavía hay apóstoles como los había en el tiempo de Cristo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las características del apóstol que es llamado por Cristo son muy singulares. Una de ellas era haber andado con Cristo y haber visto a Cristo resucitado. En este caso, hermanos, por ejemplo, tenemos la historia del joven rico. La historia del joven rico es que el Señor anduvo por ahí, se acerca un joven rico con el Señor y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? El Señor le dice, bueno, pues cumple la ley, los profetas. Dice, él ya lo he cumplido y tiene una conversación. Finalmente el Señor le dice, bueno, sígueme, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la escritura que el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, esto quiere decir, hermanos queridos y amados, al mismo tiempo, que muy probablemente el joven rico iba a ser uno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la frase sígueme es una frase que se utiliza para el llamamiento de los apóstoles. En el caso de Mateo, el Señor le dice sígueme, de Juan, de Pedro, les dice esa palabra sígueme. Hay quienes señalan que esta palabra es la palabra clave para entender que los discípulos estaban siendo llamados a ser apóstoles con el Señor. En la actualidad, hermanos, ya no existe una persona que cumpla los requisitos para ser un apóstol como en el tiempo de Cristo, ¿verdad? El último apóstol llamado por Dios es el apóstol Pablo, y él dice, como uno nacido después de o afuera de tiempo, como un abortivo, en alguna de las versiones, me llamó a mí, ¿verdad? Yo vi al Señor resucitado y el Señor me llamó. De ahí en más ya no se puede tener apóstoles. Lo único que tenemos son misioneros, que serían los enviados. Profetas, aunque el ministerio del profeta en la actualidad también está muy cuestionado, hermanos, porque discúlpenme la expresión, pero en los tiempos recientes, en los últimos años, pues se ha levantado gente muy loca a decir yo soy profeta, etcétera, y no lo son. Sin embargo, el ministerio del profeta, que está en la escritura, pues la tenemos muy similar, el profeta del Antiguo Testamento al profeta del Nuevo Testamento. En la actualidad habría profetas, sí, pero con mucho detalle y con mucho cuidado y no cualquiera, porque pues es un ministerio difícil, ¿verdad? En todo sentido es un ministerio difícil, pero que no es imposible tener en este tiempo. Por ejemplo, el último profeta que yo pudiera decirles de los últimos tiempos es David Wilkerson, un hermano que ya partió con el Señor, que tiene algunas profecías que se cumplieron, de hecho, ¿verdad? Estas profecías. Entonces, al cumplirse estas profecías, hermano, pues obviamente lo hace eh, un profeta, ¿verdad? Un profeta de Dios en la actualidad. Entonces, el hermano David Wilkerson lo que hace es, por ejemplo, pues ciertas profecías que Dios le da las expresa y se cumplen. Él escribe un libro que se llama La Cruz y el Puñal, que tiene que ver con la historia de Nicky Cruz. A lo mejor usted ha escuchado la historia de Nicky Cruz. Hay incluso una película al respecto. Entonces el hermano es de los pocos, ¿verdad? De los pocos profetas que pudiéramos decir existen en este tiempo. Evangelistas, pues bueno, los evangelistas son predicadores o gente que ganan almas a través de la predicación. Los pastores, pues usted conoce a su pastor. Los maestros, pues también usted conoce a algunos maestros. Muy bien.
Por aquí tenemos una mano que nos ilustra cada uno de los ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. La palabra temelios en griego, hermanos, significa cimiento y puede tener una, pertenencia a un fundamento; dos, algo que se coloca debajo; tres, enseñanza, doctrina. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Y por acá encontramos lo siguiente: la palabra didomi significa poner anillo, conceder, semilla que da fruto, entregar. Efesios 4:11, en otra versión: él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Y el 4:12 dice: para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué son los ministerios, hermanos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el Señor llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el caso de los apóstoles, les reitero, ya no puede haber apóstoles como en el tiempo de Cristo, porque no cumplen las características. De hecho, la palabra de Dios está fundamentada en los profetas y apóstoles, en los profetas del Antiguo Testamento, que fueron los escritores del Antiguo Testamento, inspirados por Dios, iluminados y revelados por Dios. Y en el caso del Nuevo Testamento, la mayoría de los escritores bíblicos son los apóstoles que el Señor mismo llamó. Entonces ya no puede alguien escribir o añadirle a la Biblia. Ya se cerró de Génesis a Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, ya no puede haber apóstoles como en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Los profetas, pues les digo, con muchas pinzas así, ¿verdad? Eh, ¿Cómo les puedo decir? Pues con mucho cuidado, ¿verdad? Hay que ver el ministerio del profeta. Evangelistas, pastores y maestros, pues todavía tenemos, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es importante un equipo de colaboradores? Un equipo de colaboradores es muy importante porque se reduce la carga de trabajo, se optimizan los recursos del factor tiempo y de esta forma se llega más pronto a la obtención de la visión. El equipo de trabajo bien coordinado será un gran factor para obtener el éxito en todas las áreas de trabajo en la iglesia. Es decir, hermanos, diríamos coloquialmente, no podemos ser el ajonjolí de todos los moles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno como líder no puede estar en todos lados. Necesitamos hacer un equipo de trabajo, un equipo de colaboradores, ¿verdad? Muy bien, cuando un equipo está alineado o cuando un equipo de trabajo está bien alineado, pues primero, la mayoría de las personas reman en la misma dirección. Imagínense que usted va en un barco o en una pequeña barca donde tiene que remar y unos reman para un lado y otros reman para el otro y no avanza a ningún lado o empieza a dar vueltas en círculo. Si la mayoría de las personas reman en la misma dirección, entonces, hermanos, esto quiere decir que todo va a funcionar de una buena manera. Dos, hay verdadera sinergia y se maximizan los resultados del equipo. Tres, se reúne un núcleo de personas que se compromete para alcanzar y lograr la visión e implementar las estrategias. Cuatro, el equipo comprende hacia dónde quiere ir el líder y desean acompañarle y responsabilizarse de la visión. Cinco, surge una dirección común y se armoniza. 6, hay una acción coordinada, diálogo y cooperación. En segundo lugar, las funciones de un equipo de colaboradores. Proporciona ejemplos, por ejemplo, la de los escritores como Gabriel García Márquez, como la música ganadora del Grammy, Celia Cruz, Frida Kahlo, que son pues algunos ejemplos seculares, pero que hablan, por ejemplo, de personas famosas que llegan al éxito, entre comillas, no, llegan a la fama, y a veces pareciera que están solos. No, la mayoría de ellos tienen un equipo de trabajo. Ahora, yéndonos a la Biblia, ¿verdad? No yéndonos a estos ejemplos, yéndonos a la Biblia, tenemos en la iglesia, o el inicio de la iglesia, en el libro de los Hechos, pues la historia de cómo Dios fue llamando a algunos apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, etcétera. Entonces quiero que veamos este video y les reitero, hermanos,
¿verdad? Es un video en YouTube que si hay comerciales, yo no tengo eh, la, la posibilidad de quitar estos comerciales, es decir, si aparecen algunos comerciales, pues usted sabe que no son de mi parte, son parte del canal de YouTube, ¿verdad? Pero quiero que veamos el video y que ponga usted mucha atención. Por aquí espero que se pueda ver en la pantalla, según veo, se está siguiendo, está compartiendo la pantalla, pero voy a dejar de compartir para asegurarme de que se pueda compartir directamente eh, la pantalla. A ver, se supone que ahí está, hermanos, ¿verdad? Y como ustedes no están conectados, no me pueden decir si se ve o no, pero se supone que ahí está. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro donde Lucas dice, en el primer relato, o sea, el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro, Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo.
Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús, lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá. Y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Muy bien.
Entonces, hermanos, vemos algo interesante en este video, cómo inicia la iglesia de Cristo cuando en el libro de los Hechos muchos ponen la fecha, el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, y muchos de ellos empiezan a salir a predicar. Estos los apóstoles, se levantan algunos evangelistas como Felipe el Evangelista, y luego también encontramos que al final en Antioquía se les conoce como cristianos por primera vez. ¿Cómo se les conocía a los seguidores de Cristo si no se les conocía como cristianos? Se les conocía como los de El Camino. ¿Por qué? Porque predicaban un camino nuevo, un camino que lleva a la salvación por medio de Cristo. Entonces, esto es la diferencia, que se les llamaba los del camino y hasta la iglesia en Antioquía se les empieza a llamar como cristianos por primera vez. Entonces, a partir de ahí hasta la fecha, hermanos, todos nosotros somos llamados cristianos porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Muy bien, continuamos con la siguiente parte del libro de los Hechos. Voy a asegurarme, hermanos, de que se pueda ver. Déjenme ver, miren. Según aquí, lo que pasa es que a mí me aparece en la pantalla, pero muy probablemente ustedes no. Entonces voy a volver a compartir la pantalla para que les aparezca. Se supone que ahí ya tienen que salirles, hermanos. Espero en Dios que sí puedan ver el video, ¿verdad? Porque si no, me voy a sentir muy triste. Porque según yo aquí sí lo están viendo, pero parece que no. Espero que sí se pueda ver, que no haya este error según me indica si estoy compartiendo la pantalla. Así es que vamos a seguir, hermanos. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús.
Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús, y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén, luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo. Así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente, Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra.
Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Muy bien, hermanos. Entonces, vemos que el libro de los Hechos, pues, es la base para todo lo que creemos como iglesia. Uno de los debates tremendos que se daban en el tiempo es que ellos declaraban a Jesús como el rey y no al César, y eso provocó una persecución muy terrible hacia los cristianos. Sin embargo, el evangelio siguió predicándose a tal punto que llegó hasta nosotros en América, en México, y pues tenemos la bendición de conocer a Cristo como Salvador personal, ¿verdad? Muy bien. Eh, Una descripción de trabajo es un documento que describe responsabilidades, autoridad para actuar y relaciones de trabajo. Por ejemplo, el título de la posición o cargo que ocupa la persona, especificar el nombre de la institución y el lugar de trabajo. En este caso son algunas recomendaciones que nos da el libro respecto al liderazgo, hermanos. Por ejemplo, el título de el líder de varones, pues bueno, la posición que ocupa el líder de varones es trabajar con los varones de la iglesia, se especifica el nombre del hermano que está trabajando en ese cargo liderazgo de la institución, pues de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, un servidor que está en Centro Cristiano del Calvario, pues quién es el líder de los varones, quién es la líder de las damas, etcétera. ¿Cuál es el propósito general? Que en una sola oración gramatical se indique la razón principal por qué existe la posición que se describe. Por ejemplo, por varones llenos del Espíritu Santo. Esa sería una frase, ¿no? Que sería el propósito general. Entonces, el propósito general para el liderazgo de los varones sería que cada varón, perdón, de la congregación sea lleno del Espíritu Santo. 3, responsabilidades y autoridad correspondientes. Enumerar todas las responsabilidades e indicar orden de acción para cada una, es decir, activar con iniciativa propia y activar e informar o activar con previa aprobación. Muy bien, denme, voy a aquí hacer una pequeña. Bien, hermanos, pues veíamos, esta es la clase de griego, esta es la clase de liderazgo, aquí estamos. Muy bien. Entonces veíamos que en una sola oración gramatical, pues hay que poner un propósito por el cual nosotros estamos sirviendo en ese cargo, responsabilidades y autoridad correspondiente, enumerar todas las responsabilidades e indicar orden de acción para cada una, es decir, activar con iniciativa propia, activar e informar o activar con previa aprobación. Relaciones de trabajo, aclarar exactamente la relación con los demás de las personas que ocupan la posición que se describe, hacer ver claramente quiénes son sus superiores, quién es perdón, sus subalternos y con quienes trabajan al mismo nivel. Por ejemplo, la hermana que es líder de las damas, pues bueno, ella es la encargada. Generalmente se pone a alguien más en el equipo que sea secretaria tesorera y pues la supervisión viene de los pastores, ¿verdad? En este caso, entonces así sería la estructura. Muy bien, tips para elegir al equipo correcto de colaboradores. Elegir un buen equipo de colaboradores es tarea fundamental para llevar un plan de trabajo adelante. Estas son algunas recomendaciones que pueden seguirse para conseguir un buen equipo de trabajo. Bien, el talento es importante, hermanos, pero todos tienen talentos para diferentes actividades. Esto es lo que debemos de nosotros identificar en el equipo de trabajo que tengamos, puesto que la labor de cada líder es aprender a canalizar y a potenciar las cualidades que tienen cada uno de los integrantes del equipo. Por ejemplo, yo no sé nada de publicidad,
no sé nada para hacer un póster, pero dentro de mi equipo de trabajo sí hay alguien que sabe hacer un póster, que sabe hacer publicidad, pues yo me tengo que apoyar en él o en ella, ¿verdad? Según sea el caso, para que ellos se dediquen a hacer la publicidad. ¿Por qué? Porque si vamos a tener un evento de damas, varones, jóvenes, etcétera, y queremos hacer publicidad, pero yo no sé, y parte de mi equipo sí sabe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues encomendarle a la persona que sí sabe, ¿verdad? Confianza y lealtad. Como en todas las relaciones, la lealtad es algo indispensable. Si no existe confianza entre los integrantes del grupo, resultará difícil lograr un buen ambiente y por ende un buen proyecto. Aquí hay dos asuntos. Miren, por ejemplo, yo platicaba con algún hermano y me decía, mira hermano, en cuestión de la confianza, si el líder a mí no me encomienda nada, pues yo siento que no me tiene confianza. Pero, por ejemplo, si me encomiendan algo y me están supervisando cada momento, hermano Oscar ya lo hizo, hermano Oscar esto, hermano Oscar lo otro, pues yo voy a sentir o yo voy a pensar que realmente no me tienen confianza, ¿verdad? Porque me están cuestionando. Parte, y les he dicho en varias ocasiones, lo más difícil en el liderazgo, hermanos, es el delegar, el tener confianza a otras personas de que van a hacer el trabajo que se les encomiende. Roles bien definidos, ¿qué es lo que queremos que hagan? Es muy importante definir los roles que se asumirá o los roles que asumirá cada miembro. Con esto se evitarán problemas futuros. Recuerde que ningún rol es más importante que otro. Cada integrante del equipo es una parte esencial de él. Aquí entra la descripción de trabajo de cada puesto de los integrantes del equipo vista en el punto anterior de la lección, es decir, desde algún momento en que nosotros tenemos a nuestro equipo de trabajo, desde el primer momento, usted debe de tener trazado cuáles son las labores que tiene que hacer su equipo de trabajo, ¿verdad? Si es ser tesorero, pues bueno, se va a encargar de las finanzas, de cobrar, se va a encargar de hacer pagos, etcétera, ¿no? Personas responsables, por encima de muchas características, es crucial que se cuente con colaboradores responsables. Una persona con mucho talento, pero que no cumple con los compromisos adquiridos, no será de utilidad para el equipo. Aquí a veces, hermanos, lo que tenemos es que tenemos gente muy capaz, gente con mucho talento, pero que no es muy comprometida. Entonces necesitamos más bien gente comprometida, ¿verdad? Para que saque el trabajo adelante. Unificar el objetivo de trabajo, socializar y compartir con los demás integrantes el objetivo al que todos apuntan. Eso establece el método claro de trabajo en común y este dará sentido al equipo de tal manera que guiará todas las funciones y tareas. Motivados. La identificación de cada miembro del equipo con la iglesia es básica en un emprendimiento. La clave del éxito está en conseguir un equipo que se sienta orgulloso y con desafíos, que esté feliz de pertenecer a la congregación y a una organización como la nuestra, las Asambleas de Dios, ¿verdad? Que esté contento de ser parte de nuestra organización. Un clima organizacional. Es indispensable la creación de un clima de trabajo adecuado donde estén presentes la cooperación y el respeto, que cada participante del equipo contribuya de forma positiva al proyecto. El líder del equipo es el encargado de mantener la armonía entre todos los integrantes. A veces hay conflictos, hermanos, entre nuestro equipo de trabajo y nosotros tenemos que aprender eh, a lidiar o a resolver este tipo de conflictos. Muy bien, el grupo íntimo del líder. El grupo íntimo del líder es la lección número 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Necesita el líder un grupo íntimo? ¿Cómo saber que en el grupo es el indicado? ¿Qué se espera del grupo que el líder eligió? Es interesante notar que Jesús llamó para sí a quienes él quiso, llamó a 12, no hubo voluntarios, debían viajar, compartir los alimentos y vivir con Jesús, experimentando de primera mano su vida y su ministerio. Luego fueron enviados a proclamar el reino de los cielos que había llegado y que ellos habían sido comisionados para actuar como los representantes de Jesús con su autoridad.
Primero, el equipo cercano. El potencial de un líder es determinado por quienes están más cerca de él. El estilo de liderazgo llanero y solitario es ilusorio y simplemente no existe. Si uno está solo, no está dirigiendo a nadie. Por lo tanto, no existe liderazgo, hermanos, solitario o liderazgo solo, ¿verdad? Necesitamos siempre de un equipo y también de un equipo íntimo. Ahora, el círculo íntimo. Al observar una organización en cualquier profesión puede verse la ley del círculo de íntimo en acción. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Llamó a 12 para que estuvieran con él, pero aún de este grupo seleccionó a 3 para que estuvieran todavía más cercanos con él. Ahora, la oración en Getsemaní, donde se revela de una manera cruda el sufrimiento de Jesús y su necesidad y el respaldo espiritual de un grupo íntimo que lo apoye con oración intercesora. Se recuerdan en Getsemaní, antes de que venga la crucifixión, hermanos, el Señor va a orar y sus discípulos se quedan dormidos. El círculo íntimo de Jesús se queda dormido. En la resurrección de la hija de Jairo, la intención de Jesús era mantener bajo discreción este evento, pero este evento hace que su invitación a este grupo íntimo de testigos se abra, ¿verdad? En este sentido, pues ya más gente cree en Jesús y quiere agregarse. En la transfiguración también tiene a sus 3 discípulos que son los más cercanos. Entonces Dios no tiene chiples, hermanos, Dios no tiene consentidos, chiples decimos en el norte, consentidos. Dios tiene personas íntimas, Dios tiene gente que está en intimidad con Él. Entonces, de los 12, ¿por qué nada más 3? Porque probablemente los otros 9 no quisieron, ¿verdad?, estar en intimidad con Jesús o en una relación más en cercanía. Tipos de personajes en el círculo del íntimo del líder. Los que se forman a sí mismos. La principal capacidad que un líder debe de tener es la de dirigirse y motivarse a sí mismo. El líder requiere siempre mantenerse a la búsqueda de individuos con potencial. 2, los que levantan la moral de la organización, los individuos que pueden levantar a otros y levantar la moral de una organización. Esto es muy interesante porque dentro de la iglesia, hermanos, tenemos gente que es muy entusiasta, ¿verdad? Vamos a tener la reunión de las damas. Sí, hermanas, vamos a tener este sábado, y gente muy entusiasta que levanta la moral de la organización. Los que levantan al líder. En la cima hay mucha soledad, de modo que mejor saber por qué se está allí. Es decir, nosotros a veces cuando estamos en el liderazgo nos van a dejar solos, hermanos. No va a haber alguien, aun y cuando tengamos gente íntima, como en el Señor le pasó, ¿verdad? Que no hubo alguien que orara con él en Getsemaní. Sin embargo, siempre va a haber alguien que Dios ponga para animarnos, por muy extraño, difícil o muy pequeño que parezca el detalle, Dios siempre va a tener a alguien ahí. En la cima hay mucha soledad, de modo que lleve con usted a alguien. Siempre es importante estar cerca de las personas, hermanos. Muy bien, motivando al equipo. El líder tiene que ir motivando al equipo, hermanos, porque no hay de otra en esta, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación para el equipo? Bien, pues cuanta más satisfacción y mayor entusiasmo tenga el equipo de trabajo, mejores serán los resultados. Un equipo desmotivado no va a trabajar, incluso usted lo puede ver, por ejemplo, en los deportes, ¿verdad? Un equipo de básquetbol, de fútbol. Si el equipo de fútbol no tiene motivación suficiente, muy probablemente pierda los partidos. Pero cuando el equipo está motivado, pues es más fácil los resultados, ¿verdad? Aplicando la motivación con efectividad. Hay recomendaciones para motivar. 1, comuníquese con su equipo. El líder no puede aprender sobre nuevas ideas, actitudes o preocupaciones de los miembros de su equipo si no tiene comunicación constante con ellos. Si yo estoy trabajando en equipo con algún hermano o hermana y no me comunico, hermanos. Miren, por ejemplo, tenemos reunión el viernes y hay que estar todo el equipo, pero alguien del equipo no llega. ¿Qué es lo primero que hace el líder? Este hermano o esta hermana irresponsable. No, hermano, ni siquiera sabemos qué pasó. Probablemente enfermó, probablemente chocó antes de venir y ya no pudo llegar, tuvo alguna dificultad. No podemos juzgar a las personas sin tener comunicación con ellas. ¿Por qué? Porque a veces vamos a tener ideas erróneas. A lo mejor el hermano ya venía a la reunión y no llegó porque simplemente tuvo un percance. Si usted no tiene comunicación con la gente, hermano, si usted como líder no tiene comunicación,
va a tener problemas, ¿verdad? Pero si usted tiene más comunicación con la gente, haga que su gente se sienta apreciada. Cuando la gente se siente parte del grupo y que la valoran, hermano, trabaja y trabaja bien. Todos nosotros incluso nos sentimos bien, ¿verdad? Cuando nos sentimos apreciados por las personas. ¿Cuáles son los resultados de una buena motivación? Bueno, pues una motivación produce un sinfín de resultados y beneficios. Entre ellos, primero, mejora el rendimiento en el equipo de trabajo, ayuda a ser más efectivo, da perspectiva de futuro, se afrontan mejor los obstáculos que van surgiendo en el día a día, hay una mayor satisfacción, le puede ayudar a seguir hacia adelante y prosperar en todos los planes de trabajo que se trazó. Es más fácil ir a trabajar cuando se asignen las tareas con un toque de motivación, perdón, se cansa menos y trabaja mejor. Por ejemplo, miren, ahora que he estado yendo a dar los cursos, hermanos, a diferentes ciudades, por ahí surgió un pastor que él sabe también hebreo bíblico. De hecho, sabe más que yo, el hermano sabe mucho el hermano y es buen maestro. Y él me decía que él me podía ayudar. Entonces yo realmente no había puesto a alguien que me ayudara porque no sabía si alguien también conocía la materia, pero resulta que el hermano conoce. Entonces me dice y yo con gusto acepté que él me ayudara. Es menos trabajo para mí, hermanos. Me canso menos. ¿Por qué? Porque estoy dando la oportunidad de que alguien más me ayude y esa persona pues es de bendición. Entonces, no todo lo hagamos nosotros. Si hay cosas que alguien más puede hacer, hay que delegarles ese trabajo, hermanos. Conclusión, no se canse de motivar a su equipo de trabajo, ellos necesitan de usted. Siempre tenemos que motivarlos. Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido. George Eliot, y aquí tenemos algunas frases, ¿verdad? Un tulipán no trata de impresionar a nadie, no se esfuerza en ser diferente de una rosa, no tiene que hacerlo, es diferente y hay sitio en el jardín para cada una de las flores. Es decir, no nos esforcemos por impresionar o porque nuestro liderazgo crezca o nuestro liderazgo sobresalga a diferencia de los otros. No, hermanos, Dios nos ha dado la gracia a cada uno de nosotros conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Entonces, aquí están algunas frases. El éxito parece ser en buena parte cuestión de perseverar después de que otros hayan abandonado. William Shatter. Nadie nunca logró nada espléndido fuera de quienes se atrevieron a creer que algo dentro de ellos era superior a las circunstancias. Bruce Barton. Y bueno, por aquí están las conclusiones, algunas frases de motivación, pero ninguna palabra más alentadora y motivante que las que nos da nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que en mi nombre tengáis paz, para que en mí tengáis paz, perdón, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Tendremos aflicciones, hermanos, pero nuestro Señor ha vencido al mundo. Miren, encontré este video muy interesante que es acerca de cómo murieron los apóstoles. A veces pensamos, hermanos, que nosotros tenemos problemas. Este, por ahí están los comerciales que les dije. Comprar tu vuelo en Despegar es fácil. Pero bueno, ahorita dejamos que pase el anuncio, ¿verdad? Y luego ya empieza el video. Encontré este video, hermanos, muy interesante. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a volver a compartir. Espero que puedan ver la pantalla. Bueno, se supone que ahí está, hermanos. Se supone que ya pueden verla. Espero en Dios, hermanos, que puedan ver la pantalla, ¿verdad? Porque de repente, yo estoy acá, hable y hable, o está el video y ustedes no están viendo nada porque no se ve. Espero que sí sea, que lo haya hecho de la manera correcta. Si no, por ahí en la presentación pues va a estar el enlace al video. Miren, vi este video que se llama Así fue la muerte de los 12 apóstoles de Jesús, porque a veces pensamos que tenemos problemas y que tenemos problemas que no se pueden superar o problemas muy difíciles. Miren, hermanos, la situación en la que cada uno de los apóstoles pierde la vida y nos va a hacer reflexionar. Que aparece en la Biblia. Son 5 las características. De acuerdo con lo que aparece en la Biblia, son 5 las características necesarias para ser llamado apóstol de Jesús. La primera sería haber conocido personalmente a Jesús. La segunda, haber sido escogidos y enviados por Él. La tercera, haber sido testigos de Jesucristo resucitado. La cuarta, dar la vida por Dios y por el Evangelio. Y la quinta,
seguir a Jesucristo. El único que no cumple es Matías, ya que este fue llamado para reemplazar a Judas el traidor. Además, la Biblia nos enseña que los apóstoles originales de Jesús fueron Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Judas Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Bartolomé, Judas Tadeo y Simón. Aunque sus muertes son más conocidas debido a la tradición que a registros históricos. Los datos son imprecisos, pero son lo más aproximado que encontramos el día de hoy. Acompáñame a conocer cuál fue el destino de cada uno de estos. El primero de estos es Andrés, el cual era hermano de Pedro e hijo de Jonás. Fue discípulo de Juan Bautista y predicó en Sitia, Grecia y Asia Menor. Su principal propósito fue traer a otros al Maestro. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana. Y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Aepeas se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en la misma forma que su maestro, suplicó que la suya fuera diferente. Así que fue crucificado en una cruz con forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la Cruz de San Andrés y es uno de sus símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Bartolomé. Un número de estudiosos creen que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos. Aunque este no era el primer nombre, no obstante fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia y la tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar ahí, despellejado vivo con cuchillos. A este santo lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo, estando él aún vivo. Este es representado como símbolo apostólico por 3 cuchillos paralelos como símbolo de su martirio. Santiago el Mayor, hermano de Juan el Apóstol. A este pescador se le llamaba el Mayor para distinguirlo del otro apóstol Santiago el Menor, que era más joven que él. Santiago el Mayor tenía una pequeña empresa de pesca en la cual tenía obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podía ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan, cuando éste se fue una temporada al Jordán para escuchar a Juan Bautista. Santiago el Mayor fue el primero de los 12 en convertirse en mártir, ya que el libro de Hechos 12:1-2 nos hace saber que fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Su símbolo es 3 caparazones de crustáceo en señal de su peregrinación por el mar. Santiago el Menor fue hermano del apóstol Judas. Este es mencionado por San Pablo en su carta a los Gálatas. Se le identifica también con aquel Santiago a quien se le aparece el Señor resucitado. Es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Existen 2 versiones de su muerte. La primera, más completa, nos da a conocer que el sumo sacerdote Ana II le ordenó renegar de Jesús. Pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor, y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una masa por un batanero. La segunda nos menciona que este fue crucificado en Egipto para posteriormente ser cortado en pedazos. La sierra se convirtió en su símbolo apostólico. Juan, hermano de Santiago, conocido también como el discípulo amado. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Escribió el Evangelio según San Juan, además del Apocalipsis. Se dice que este fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte
y desterrado en la isla de Patmos. Fue el único de todos que murió de una muerte natural. Un cáliz con una serpiente en el mismo es su símbolo, ya que este sufrió un atentado de muerte del cual Dios lo salvó. Judas Iscariote. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban conversaciones. Se dice que Judas Iscariote era un judío nacionalista violento que siguió a Jesús con la esperanza que a través de él sus sueños nacionalistas pudieran ser realizados. Mateo 26, 14, 16 nos narra cómo este traicionó a Jesús por 30 piezas de plata para posteriormente ahorcarse por la culpa. Su símbolo apostólico es el lazo corredizo de una horca o una bolsa de dinero con piezas de plata cayéndose de él. Judas Tadeo fue hermano de Santiago el más joven y la tradición dice que predicó en Asiria y Persia. Judas Tadeo estaba interesado en dar a conocer a Cristo al mundo, no como un salvador sufriente, sino más bien como un rey gobernante. Se ha dicho que Judas fue a predicar el evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates. Ahí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre del maestro. Judas fue desde ahí a predicar el evangelio en otros lugares. Fue asesinado con flechas en el Arán. ¿Cuál crees que es la mejor saga de libros que se ha escrito? ¿El Antiguo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? El símbolo elegido para él es el barco, porque fue un misionero enseñando a ser pescador de hombres. Mateo, un publicano cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Mateo fue diferente a los otros apóstoles, quienes fueron todos pescadores. Él pudo usar una pluma de escribir y por su pluma llegó a ser el primer hombre en presentar al mundo en el idioma hebreo un relato de las enseñanzas de Jesús. Fue un misionero del evangelio que cambió su vida por la fe de su maestro. Este murió atravesado con una lanza en Nadabao, Etiopía, en el año 60 después de Cristo. El símbolo apostólico de Mateo son 3 bolsas de dinero, las cuales nos recuerdan que él fue un cobrador de impuestos antes de que Jesús lo llamara. Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que realizó trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Fue un miembro del círculo interno y escribió las 12 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. Entre los 12, Pedro fue el líder. Él sobresale como el vocero de los apóstoles. Es él quien preguntó el significado de la parábola en Mateo 15:15. Es él quien preguntó cuán seguido debemos perdonar. Es él el que primero confesó a Jesús y lo declaró como el Hijo del Dios viviente. Es él quien estuvo en el monte de la transfiguración. Es el que envió a la hija de Jairo resucitar de los muertos. Y también es él quien negó a Cristo ante un criado. Pedro fue martirizado sobre una cruz, solicitando que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Su símbolo apostólico es una cruz invertida con llaves cruzadas. Felipe. Se dice que Felipe vino del pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron, además de que también fue un pescador. Se cuenta que murió colgado y mientras estaba muriendo pidió que su cuerpo sea envuelto no en lino, sino en papiro, porque no era digno de que incluso su cuerpo sea tratado como el cuerpo de Jesús. El símbolo de Felipe es una canasta por su participación en la alimentación de los 5,000. Es el quien marcó la cruz como un signo de cristianidad y victoria. Simón el Celote, uno de los apenas conocidos seguidores, llamado cananista o celote, vivió en Galilea. Desde su entorno vemos que Simón fue un nacionalista fanático, un hombre devoto a la ley, un hombre con un odio amargo por cualquier persona que se atreviera a comprometerse con Roma. Aún así, Simón claramente sobresalió como un hombre de fe. Se dice que murió crucificado, pero otras fuentes dicen que se desconoce cómo fue su muerte. Tomás fue su nombre hebreo y Didimo su nombre griego. Mateo, Marco y Lucas no nos cuentan nada sobre Tomás, excepto su nombre. Sin embargo,
Juan lo define más claramente en su evangelio. Tomás apareció en la resurrección de Lázaro, en el aposento alto, donde quiso saber cómo conocer el camino a donde Jesús estaba yendo. En Juan 20:25 lo vemos diciendo que a menos que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por esto Tomás llegó a ser conocido como Tomás el Incrédulo. Cuando Jesús resucitó, volvió e invitó a Tomás a poner su dedo en las marcas que dejaron los clavos en sus manos y en su costado. Mediante este hecho, la fe de Tomás se volvió más grande, intensa y convincente. Se dice que él fue encargado para construir un palacio para el rey de India y fue muerto con una lanza como mártir por su señor. Su símbolo es un grupo de lanzas, piedras y flechas. Este fue el trágico final de los 12 elegidos por Cristo. Si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes. Si te interesan más temas como este, te dejo 2 sugerencias. Las pinturas más terroríficas. Muy bien, hermanos. Entonces, pues, qué interesante y a la vez qué difícil, ¿verdad? Es la muerte de los apóstoles. Por eso les digo, a veces nosotros tenemos problemas en la iglesia o que hacemos una convocatoria, hermanos, vengan el sábado y nadie va. Uy, nos sentimos que ya no tenemos que estar en el liderazgo y tantas cosas, ¿no? Pero los apóstoles nos enseñan muchas cosas que difícilmente nosotros estaríamos dispuestos a pasar. Entonces Dios nos ayude a dar nuestra vida por Cristo, si fuera necesario, y a dedicar todo nuestro tiempo al Señor. Así que hermanos, pues Dios les bendiga en esta hora, Dios les guarde. Esta es la sesión de la materia número 3, ¿verdad? Como les decía al inicio, eh, esta sesión tiene que ver con el trabajo en equipo, con el llamamiento al liderazgo, el líder y su equipo de trabajo. Vamos a ver la sesión número 2 o los temas pendientes que tenemos por ahí por tocar en este viernes que nos conectemos todos juntos. Pues bueno, estaremos viendo esos temas porque tiene que ver con la organización y probablemente salgan algunas dudas que si es preciso el responder. Entonces, que Dios les bendiga. Hacemos una oración. Gracias, Señor, en esta hora porque nos permitiste aprender más de ti, más de tu palabra. Ayúdanos a tener esa valentía como los apóstoles, Señor, a no quejarnos, porque a veces nos quejamos, Señor, cuando las cosas no salen bien. Sin embargo, debemos seguir firmes en tu evangelio, en tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos próximamente este viernes y nos conectamos todos juntos. Y pues bendiciones.